La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Bienvenidos, queridos televidentes. Apreciamos con toda la sinceridad su tiempo, ese tiempo disponible que usted dispone ahora, para que juntos podamos compartir esta palabra gloriosa. Hemos estudiado respecto a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna. Continuaremos hablando sobre la tercera iglesia, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. En el pasaje nos dice claramente que el Señor le da órdenes a través del ángel a Juan el teólogo, o sea, Juan el apóstol, y le dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, dile que le escribe quien tiene la espada afilada de dos filos o de doble filo, dice esto: conozco donde vives, donde está el trono de Satanás, pero permaneces fiel a mi nombre y no renunciaste a tu fe en mí, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien sufrió muerte entre vosotros donde vive Satanás. Sin embargo, tengo algunas cosas contra ti, por cuanto tienes ahí quienes siguen la enseñanza de Balaam, quien enseñó a Balaam a poner tropiezo ante los israelitas para hacerles comer alimentos ofrecidos a un ídolo y cometer fornicación. Asimismo tienes a quienes de igual modo siguen la enseñanza de los nicolaitas. Y Dios le dice a esta iglesia: arrepiéntete por tanto, si no vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Voy a pelear contra ellos. Imagínense lo que Dios está diciendo a esta iglesia. En el verso 17 les dice: quien tenga oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. A todo el que triunfe le daré maná oculto, le daré una piedra blanca, y en la piedra está escrito el nombre que nadie conoce excepto el que la recibe. Cuando hablamos ciertamente de Pérgamo, la ciudad está a unos 110 kilómetros al norte de Esmirna y a 22 del mar Egeo, que se encuentra la ciudad de Pérgamo. La actual Pérgama, su nombre ha quedado perpetuado en el término pergamino. La palabra ilustra la industria de la antigua Pérgamo, donde debido a un embargo comercial, sus habitantes, al no poder comprar productos de papel hechos de hojas de papiro egipcio, preparaban pieles de animales para escribir sobre ellas. La ciudad no solo vendía estas pieles, sino que también construyó una biblioteca que con el tiempo llegó a albergar unos 200,000 rollos. Se convirtió en un centro de saber en el que amontonaba conocimientos para aplicarlos y difundirlos. Ciertamente, situada a una altura de unos 300 metros, Pérgamo servía como la ciudadela que dominaba el territorio circundante. Fue una ciudad destacada en los siglos anteriores a la invasión de los romanos, quienes la convirtieron en capital. Pérgamo era conocida como el centro religioso con templos dedicados
a Zeus, a Sóter, Atena, Nicefuros, Dionisio, Catagemón y Esclepio, Sóter. Podemos contemplar también que en esta ciudad fue construido sobre un saliente frente al templo de Atena. Estaba el altar también de Zeus. Era el más espléndido de los monumentos religiosos debido a su altura de unos 13 metros. Esclepio era el dios de la curación y atraía el interés de innumerables personas que sufrían enfermedades físicas. Su símbolo era la serpiente, que en la actualidad sigue adornando emblemas médicos. Después de que los romanos conquistaran Pérgamo, construyeron ciertamente un templo en el año 129 antes de Cristo. Luego lo dedicaron a Augusto y a Roma. Introdujeron el culto al César. César, el emperador ciertamente de aquellos días. Dedicaron templos a Trajano y severos años más tarde el culto al emperador tenía su centro en Pérgamo. Y por algún tiempo la ciudad realizó cosas terribles. Y también por algún tiempo la ciudad rivalizó con Esmirna y Éfeso, porque se les otorgó el privilegio de nombrar a un custodio del templo y barrenderos. También fue el primer centro administrativo romano en la provincia de Asia. El procónsul que residía en la ciudad tenía la potestad de la espada para determinar si una persona debía vivir o morir. Nótese que la palabra griega Sóter, aplicada tanto a Zeus como a Esclepio, significa salvador. Ciertamente estos son salvadores ficticios. No vaya a pensar que verdaderamente son salvador. Es lo que significan esos nombres. En vista de su Salvador Jesucristo, era imposible para los cristianos reconocer a estos dioses paganos como Salvador. Ciertamente ningún dios hecho por la mano de los hombres, sea de yeso, metal, barro, madera, sea oro, porcelana, lo que sea el material, no importa, nada de eso tiene poder. Pero el poderoso Dios, creador de todas las cosas, ciertamente tiene todo el potencial para sanar. No importa la enfermedad, la dolencia, no importa la epidemia, Dios tiene el poder para sanar. Pero estos dioses hechos por la mano de los hombres, ciertamente en la ciudad de Pérgamo, no tienen ningún poder para sanar ni para salvar. Entonces, podemos ver a la luz de las santas escrituras y a través de la historia que además nunca podían pronunciar el lema el César es Señor, porque para ellos el título Señor estaba reservado solo para Jesús. Me refiero a los cristianos, a los que fueron comprados, lavados con la sangre de Cristo. No le daban honor a ninguno de estos ídolos, ni tampoco al César que en ese tiempo estaba vivo. No se le daba honor, no se le daba crédito como Dios. Se reconocía como rey, como emperador, pero no como el Dios todopoderoso. Entonces, la verdad de las cosas que los cristianos se negaban a pronunciar ese nombre, el nombre de César y de los otros dioses paganos. En lugar de los 200,000 y pico volúmenes en la biblioteca de Pérgamo, recurrían solo a las escrituras los cristianos, es decir, a la Biblia. En lugar de los numerosos templos, no tenían ningún templo.
y decían que su comunión cristiana, incluso sus cuerpos físicos, servían de templo del Espíritu Santo. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió diciendo: ¿no sabéis que soy templo del Dios y que el Dios mora en vosotros? En otras palabras, ¿no se dan cuenta ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Lo recalca en el capítulo 6 y verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? Entonces, los creyentes tenían esa seguridad, esa convicción, esa certeza de que ellos eran el templo santo, el templo del Dios vivo. En lugar de la santidad de Asclepio, los cristianos enseñaban que Jesús era su gran médico, su gran doctor, la medicina para curar todos los males de su cuerpo. En resumen, para los cristianos la vida en Pérgamo, es decir, en Pérgamo, se había vuelto casi insostenible, debido a que se dejaban acceder los romanos y otros se burlaban de los cristianos a los que llamaban cristianí. Los judíos los llamaban nazarenos. Se los acusaba de infidelidad a Roma, de sedición, eran humillados, perseguidos, condenados a muerte. A pesar de la persecución, incluso debido a ella, la iglesia cristiana siguió floreciendo, siguió aumentando en cantidad de seguidores, porque el poder de Dios las acrecentaba, el poder de Dios las hacía fortalecer. En Pérgamo, los cristianos se enfrentaban a diario con las presiones de una sociedad pagana, perversa y maligna. Si se dejaban aceptar cualquier invitación para asistir a alguna fiesta en honor de una deidad pagana, no solamente eran marginados, sino que con toda probabilidad perdían sus puestos de trabajo y sus negocios. La gente los llamaba parias, indignos de vivir en esta tierra. Pero para los fieles creyentes nadie está más alto que su Señor. Ninguna ley humana tiene precedencia por sobre la ley de Dios. Ninguna enseñanza puede suplantar el evangelio. Es imposible. Había violencia tremenda contra la cristiandad. Por lo tanto, se escribe claramente en las Santas Escrituras. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras, conozco dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipa, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Donde mora, ciertamente es donde vive Satanás. Excepto por el saludo que encontramos en este pasaje bíblico, el saludo que se da específicamente a esta iglesia de Pérgamo, un saludo interesante que podemos contemplar, un saludo maravilloso. Entonces, mis amados, si le prestó atención a ese saludo, note el saludo que hace el Señor. El que tiene la espada afilada de doble filo dice esto. Es interesante ese saludo. Y el siguiente saludo: conozco tus obras, sé dónde vives, conozco que eres fiel, que has permanecido firme. Entonces,
vemos que excepto por el saludo, la fórmula introductoria es la misma en que todas otras de las cartas a las iglesias. Ciertamente estas cartas a las iglesias en la provincia de Asia parecen que el saludo casi viene a ser el mismo. Pero Jesús se identifica a sí mismo de un modo que recuerda la descripción de su aspecto. Por ejemplo, el capítulo 1, verso 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en sus fuerzas. Así se identifica el Señor con alguno de estos aspectos cuando hace su introducción en las diferentes cartas. Aunque se emplean las mismas palabras, la espada afilada de doble filo en griego aparece en secuencia con artículos definidos para dar énfasis. Literalmente, la cláusula dice: el que tiene la espada, la de doble filo, la afilada espada. No era el procónsul ni el gobernador romanos quienes decidían asuntos de vida o muerte, sino Jesús, el Hijo de Dios, con la espada afilada de doble filo de su palabra que salía de su boca. Es decir, que los hombres que sirven a Dios y honran a Dios, la espada que sale de la boca de Dios da vida, da fuerzas, pero para los impíos, esa espada, si ellos no se arrepienten, será para cortarlos de sobre la faz de la tierra y echarlos al fuego. Jesús peleará, de hecho, con su espada. Peleará con su espada en contra de sus enemigos, contra los brujos si no se arrepienten, contra todo asesino si no se arrepiente, contra todo pecador si no se arrepiente. Es necesario entonces que el hombre reconozca que es necesario arrepentirse. El que tenía en su diestra las 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandecía. Ciertamente, así se manifiesta el Señor. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. ¿A cuáles naciones? Las que lo han desechado, las naciones que no quieren nada con él, las naciones que pisotean y se burlan de su nombre y de su palabra. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a esas naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Así dice las Santas Escrituras en Apocalipsis 19:15. Y si vamos al versículo 21, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se sacieron de las carnes de ellos. El que montaba el caballo blanco es Jesús, y de su boca salió una espada que mató multitud de naciones, por cuanto fueron perversas, malignas, entregadas a Satanás. Vemos que el Señor le dice a esta iglesia de Pérgamo, le dice: conozco donde vives, donde está el trono de Satanás. Hay personas que tratan de esconderse por un lado, por el otro, pero del ojo de Dios nadie se puede esconder. Es necesario que entendamos que debemos ser honestos con Dios y reconocer que somos pecadores y que necesitamos de Él como nuestro Señor, nuestro abogado, nuestro perdonador, nuestro salvador. Nadie puede salvarnos de toda condenación más que el Dios omnipotente. Cuán importante es que reconozcamos que Dios conoce dónde vivimos, cómo nos llamamos, qué es lo que hacemos y qué no hacemos. Y en este caso le dice a la iglesia: conozco dónde vives, dónde está el trono de Satanás. No es que estaban entronizados con el diablo, pero era el lugar donde estaba el trono de Satanás. Plenamente conscientes de la situación en Pérgamo,
Jesús dijo a los cristianos locales: yo conozco dónde vives. No se dirigía a extraños, transeúntes y viajeros, sino que se dirigía a las personas que habían nacido allí. En la carta primera del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 1, encontramos cuando Pedro hace una salutación en esta carta. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En todos estos lugares habían tantos refugiados por causa de la persecución. Ahora bien, usted puede comparar a estos mencionados en el capítulo 1 de primero de Pedro, verso 1, sino que el Señor también se dirigía a los residentes permanentes que habían nacido y crecido en Pérgamo. Tenían sus raíces en esa ciudad. Dios los había sacado de su ambiente pagano para que fueran su pueblo, para que fuesen sus hijos. Jesús explica la cláusula donde está el trono de Satanás con la palabra donde vive Satanás. El verbo vive significa que su morada es permanente, del mismo modo que los cristianos son residentes, permanentes, pero son dos fuerzas opuestas. Satanás parece prevalecer hasta que caemos en la cuenta de que el Apocalipsis contrasta a Dios y Satanás. Jesús está sentado en el glorioso trono de su Padre en el cielo, según notamos en las Santas Escrituras. Por ejemplo, Apocalipsis 3:21 dice el Señor al que venciere: le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y me he sentado con mi Padre en el trono. Y entonces notamos que Jesús fue un gran vencedor y por lo tanto se sentó al lado de su eterno Padre celestial. Podemos considerar entonces, a la luz de este interesante pasaje bíblico, como otros pasajes interesantes que debemos prestarles atención, como el capítulo 16, verso 10. Libro de Apocalipsis, capítulo 16, verso 10. Satanás ciertamente gobierna en su reino de tinieblas. Ese es su lugar donde él reina, el lugar de tinieblas. En Apocalipsis 16, 10 dice: y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. El trono de Satanás es de tiniebla y es de dolor, por causa de que no honra a Dios y no sirve a Dios. Satanás odia al Todopoderoso. Y la palabra trono aparece 42 veces en Apocalipsis. 40 se refiere al trono de Dios y 2 al trono de Satanás y a la bestia. Según el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 13, y Apocalipsis capítulo 16, verso 10. En otras palabras, no es Satanás sino Dios quien tiene el control. ¿Qué significa entonces el trono de Satanás? Hay por lo menos 5 interpretaciones. Pérgamo era un centro de religión pagana, número 1. Y número 2, para el viajero que llegaba del este, la Acrópolis tenía el aspecto de un trono. Tercero, el altar de Zeus Soter parecía como un trono. Esclepio Soter se identifica con la serpiente en cuarto lugar. Y en quinto lugar, Pérgamo era el centro del culto al emperador. Ahora bien, primero, sin duda que Pérgamo era un centro religioso
dedicado a los ídolos paganos. Y cuando decimos ídolos paganos, nadie de los ídolos es santo, aunque así digan que están canonizados. No importa que sean canonizados por quien se sea. Si son ídolos, son paganos, proceden del mismo infierno y viene la inspiración no de Dios, sino de Satanás. Por lo tanto, todo aquel que canoniza ídolos procede de Satanás, y los ídolos también proceden del diablo. Por lo tanto, pero las ciudades en la provincia de Asia no eran diferentes de Atenas, porque el culto a los ídolos prevalecía en todas partes en el mundo pagano del siglo I. Según Pablo, Atenas era una ciudad llena de ídolos y su pueblo era muy religioso. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 17, en el verso 16. Mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y el apóstol Pablo sentía dolor, era conmovido de dolor ver la ciudad entregada a la idolatría. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Así se dirigió el apóstol a los atenienses para hablarles acerca del verdadero Dios, el Todopoderoso, el que todo lo puede, el que sabe salvar, el que sabe perdonar. Los ídolos no tienen poder para salvar, no tienen poder para proteger. Dios tiene todo el poder para hacerlo. Queridos televidentes, quiero que reconozca que hay un solo Dios verdadero, un Dios grande, sublime y excelso, que puede perdonar pecados, puede limpiar el corazón, el alma, la mente del ser humano, puede convertirlo en una nueva criatura para una nueva esperanza gloriosa y suprema en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero invitarlo a que asista a la iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. Tenemos los servicios los días miércoles de 7:30, igual que el viernes. El domingo a las 10 de la mañana, poderoso devocional, las clases de adulto y clases para jóvenes y niños. Por la tarde, poderosa oración intensiva. Y después viene el devocional más grande, el culto evangelístico. Y esperamos que usted se decida y se goce con nosotros. Que Dios le bendiga. Puede llamarme al área 323-202-0229. Ese es mi número al cual usted puede accesar y hablar conmigo. Que Dios le bendiga. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.